¿Alguien de nuestra querida audiencia que recuerde a este boxeadorazo de El Salvador? Uno de los mejores peleadores salvadoreños de todos los tiempos. Le llaman El Famoso y nunca nadie lo tiró. Ningún hombre tuvo el poder en sus puños para tirar a este boxeador. Nadie tuvo el valor para poder derribarlo. Y se hizo muy famoso por ser uno de los pocos hombres capaz de tirar a Floyd Mayweather Jr. en el 2001, cuando se enfrentaron Carlos el Famoso Hernández contra Floyd Mayweather en el Van Andel Arena, Grand Rapids, en los Estados Unidos. Pelea por el campeonato de la WBC en la categoría Superpluma. Mayweather ese día sufrió su primer knockdown. Ese día pusieron a Floyd Mayweather a parir chayotes, porque ese día Floyd Mayweather sufrió su primer knockdown en su carrera y fue en el round 6. Ese día los jueces dicen que Floyd Mayweather ganó por decisión unánime en una pelea francamente vendida. Obvio que en Estados Unidos no iban a permitir que un salvadoreño le fuera a ganar a la estrella en ascenso Floyd Mayweather. Esa pelea, mis amigos, se la robaron descaradamente al salvadoreño, ya que Carlos el Famoso Hernández conectó en mayor cantidad de ocasiones a Mayweather, llevándolo contra las cuerdas en varias ocasiones y tumbándolo. Al final, los jueces fueron muy benévolos con Mayweather y le dieron la victoria. Este ídolo salvadoreño se caracterizaba por ser muy bravo y muy conflictivo dentro y fuera del ring. Simplemente era un huracán, una fuerza de la naturaleza sin control. Fue uno de los más grandes boxeadores salvadoreños de todos los tiempos. Le ganó a nombres importantes de ese tiempo como Reggie Sanders y Juan Carlos Ramírez. Era un peleador muy rápido, muy bravucón, que le gustaba andar inclusive en peleas en los bares. Era un pendenciero con una habilidad natural para los golpes. Y después de darle una cátedra de boxeo a Floyd Mayweather, el ego del salvadoreño se elevó y era propio buscar una pelea por el título. Se hizo merecedor por fin a pelear por el título el 31 de julio del 2004 en el MGM Grand de Las Vegas, enfrentando al mexicano, campeón absoluto y mandamás de la división de peso superpluma, Eric el Terrible Morales. Ese día se disputaban los títulos superpluma de la IBF y de la WBC ante un lleno espectacularmente hermoso. Estos dos campeones nos brindaron una guerra sin igual, electrificante de inicio a fin, que quedará para la historia. Muchos golpes, muy buenas combinaciones. Los dos se faltaron el respeto en toda la pelea. Desde el round 1 la pelea empezó en un ritmo frenético y no paró. Eric el Terrible Morales esa noche lució el mejor box que pudo tener. El Terrible, el hijo favorito de Tijuana, esa noche estaba imparable, y se le pusiera quien se le pusiera por enfrente, Eric tenía el poder en sus puños y en su mente para eliminarlo, para anularlo. Esa pelea dramática fue una guerra donde ya en los últimos rounds el salvadoreño usó mucho el recurso del abrazo ante un Eric Morales que jamás renunciaba al ataque y constantemente lo asfixiaba con sus embestidas. El salvadoreño, que había derribado a Mayweather, no podría contra un mexicano que simplemente estaba inspirado y pasaba por su mejor momento. Llegó la campana final y Eric el Terrible Morales ganó una de sus más difíciles peleas en toda su carrera. Los jueces le dieron la pelea al Terrible Morales por decisión unánime. Un combate que se lo llevaron hasta la distancia y muy importante para Eric Morales, porque en este combate definió totalmente su estilo. Simplemente en la década de los 2000 Eric el Terrible Morales era uno de los que mandaban en el boxeo. Esta pelea pasará a la historia por ser una de las peleas más electrificantes de todos los tiempos, y si tienes la oportunidad, vela completa, porque vale mucho la pena ver esta pelea completa. Ambos peleadores estaban dispuestos a morir si era necesario y se veía. Y antes de continuar con este video programa, te pido que te suscribas al canal si aún no te has suscrito. Toca la campanita y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Al final de su carrera, Eric el Terrible Morales terminó con un récord de 52 peleas ganadas, 36 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora del 69.23%. Tuvo 9 derrotas, 3 de ellas por nocaut y 0 empates. Y del otro lado de la tortilla, Carlos el Famoso Hernández terminó su carrera con un récord de 43 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut y 8 derrotas. Todas sus derrotas, aquí aclaro y esto es bastante interesante, todas
todas las derrotas del famoso fueron por decisión, nunca nadie lo pudo noquear. Y como algo más para añadir a su favor a este salvadoreño, nunca nadie lo tiró, ningún hombre tuvo el poder de derribarlo. Era un rival muy duro y se merece ser reconocido como uno de los mejores boxeadores de la década de los 2000, donde sí que sobraban superestrellas. ¿Y tú recuerdas a Carlos Hernández? Escríbeme tu comentario aquí en la cajita de comentarios. Carlos el famoso Hernández es de mis boxeadores favoritos, porque para mi gusto y para mi humilde apreciación, este salvadoreño sí le ganó a Mayweather. ¿Viste esa pelea contra Mayweather? Yo recuerdo que fue un gran escándalo en ese tiempo, pero como todos los escándalos, a las pocas semanas cayó en la sombra del olvido y a nadie le importó nunca más. Pero los fans de Hueso Colorado guardaremos este par de batallas en nuestros corazones, ya que quien pelea con ese corazón tan grande jamás será olvidado. Respetable público, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado, si te ha parecido interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales, ya que eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Nuestra meta es llegar a 100,000 suscriptores en diciembre, si Dios lo permite. Richie, mi hermano, gracias por ayudarme y estar conmigo en las buenas y en las malas. Eres mi hermano, pero también mi mejor amigo, y este programa no sería posible sin tu ayuda. Nos vemos en el siguiente video si Dios quiere, porque sin Dios no se llega ni a la esquina.